Cuando hay una vida espiritual, hermano, cuando usted vive esa vida espiritual, usted puede identificar en la atmósfera, el medio ambiente, y puede ver el nivel de espiritualidad. Entonces, ¿qué sucede? En esa vida de espiritualidad hay momentos de actuar y hay momentos de neutralizarnos. Hay momentos donde el Espíritu le guiará a actuar, a corregir, a poner en orden, a enseñar, a educar. Y hay momentos que Dios te guarda o te cierra la boca, porque Dios va a intervenir directamente. Porque a veces si lo vamos a hacer nosotros lo podemos dañar. Y Dios te dice, aguántate que lo voy a hacer yo. Porque Dios tiene otras maneras de tratar con el hombre, diferente a veces a como nosotros a veces queremos actuar. Entonces Pablo aquí cuando manifiesta esto, no es porque le llevaron el chisme, es que él estaba viendo las contiendas que habían allí, estaba viendo los pleitos, estaba escuchando los acontecimientos, las cosas que pasaban. Entonces él escribe la orientación y da la exhortación y la amonestación para corregirles y ayudarles, para que entonces fuesen gente en proceso de espiritualidad. A su nombre, gloria. Gálatas 5. De Romanos 8, pasamos a 1 Corintios 3. De 1 Corintios 3, vayamos un momentito a Gálatas. Gloria. A su nombre, gloria. Gloria. Aleluya. Aleluya. Verso 16. Digo pues, Pablo ahora, qué interesante, Pablo a los romanos, Pablo a los corintios, Pablo a los gálatas, y la palabra a nosotros en esta noche. Nos adoran el Señor. En un contexto distinto, en una época totalmente diferente. Digo pues, Pablo le dice, digo pues con su autoridad apostólica, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. ¿Tenemos o no tenemos esa batalla? Sí, la tenemos. Es ahí precisamente uno de los principios que hace del creyente un creyente espiritual, cuando puede identificar y saber que tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Los carnales no admiten jamás que son carnales. Gloria a Dios. Ay, la gente carnal se ofende si usted le dice que es un carnal. El carnal no quiere admitir su carnalidad, mientras que es espiritual, admite que necesita más de Dios y necesita ser más santo y necesita ser más espiritual. Porque el carnal anda viviendo una vida de carnal y no permite que nadie lo llame carnal. Aleluya. Cuando lo ves. Pero usted y yo sabemos que usted y yo tenemos luchas. ¿Sí o no? Amén, así es. Usted y yo tenemos lucha. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede saltar, usted puede hablar en lengua, usted puede profetizar, y va a tener una lucha entre la carne y el espíritu, con la diferencia que el espíritu nos ha capacitado para decirle que no a la carne. Aleluya. Pero de que la lucha está ahí, está ahí. De que la tentación está ahí. Pero su vida espiritual hará posible que usted rechace esa naturaleza carnal, esos sentimientos carnales, eso que se manifiesta, que se opone a su espíritu, y usted comienza a batallar en contra de la carne hasta que triunfa, porque la gente luchadora en el espíritu triunfaremos siempre, porque Dios te llamó a triunfar. Dios no quiere que tú te dejes pisotear por la carne. Pisotea tú la carne viviendo para Dios y a la luz de la palabra de Dios. Porque la carne hay que crucificarla, ¿verdad que sí? Esos deseos, esos apetitos carnales
Mire, hermano, usted mismo cójase de vez en cuando y sacúdese usted mismo. Y si necesita alguien que lo sacuda, déjemelo saber, que yo lo sacudo. Alaben al Señor. Sí, porque hay gente que a veces necesitan ser sacudidos para que despierten a la realidad. Hay gente que hay que decirle la pura verdad en la cara. Amén, así es, aleluya. No se pueden añoñar mucho. Aleluya, así es. ¿Saben lo que es añoñar? A mimar. Amén, así es. Hay creyentes que quieren que lo añoñen y lo mantengan siempre con el bobo en la boca. De vez en cuando hay que quitarle el bobo de la boca, hay que reprenderle esa carnalidad, hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo, es lo que hace Pablo. Pablo le quitó la leche de Similac, le quitó el biberón y los confrontó. Ustedes son unos carnales. No puedo hablarles como espirituales. Pero gloria a Dios que yo entiendo que aquí le estoy hablando a gente que yo entiendo que son gente espirituales. Y si hubiese algún carnal, pues mire, hágase y vuelva a ser espiritual en el nombre del Señor. Aleluya. Porque mire, los carnales no suben. Así es. Los carnales están limitados a lo de abajo. Se deleita en las cosas mundanas. El carnal procura sus propios beneficios. Usted y yo estamos procurando los beneficios eternos. ¿Y cómo logramos los beneficios eternos? Buscando a Dios en espíritu y en verdad, viviendo una vida de obediencia y una vida espiritual. Porque los beneficios de arriba son eternos, los de acá abajo no hay nada seguro. Amén, así es. Y abajo quedarán. Gloria a Dios. Porque el deseo de la carne, ya termino, porque los carnales se oponen cuando no sale tanto de culto. Den un aplauso al Señor. A su nombre, gloria, ya nos vamos. Gloria a tu nombre. Porque el deseo de la carne se encuentra del espíritu y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántas veces usted no ha querido hacer algo para Dios? Motivado por Dios, Dios te habló al oído. Gloria a Dios. Y la carne se te opuso. Y nos dejamos dominar por la carne y no lo ejecutamos, aunque Dios nos habló. Y aunque Dios nos llamó. Y aunque Dios se manifestó. Y aunque Dios te abrió las puertas, pero la carne se opuso. ¿Y cuántas veces no decimos, ay, lo dejo para mañana, te dejaste vencer? Dios te llamó a orar, Dios te llamó a buscar a Dios, Dios te llamó a consagrarte más. Tienes la buena intención, tienes el deseo, Dios te lo habló, Dios te lo reveló, Dios te fortaleció, y cuando llega el momento de ejecutarlo, la carne se opuso. Y como la carne procura satisfacerse a sí mismo y no someterse a Dios, el hombre se rinde a la carne y no ejecuta lo que Dios le ha pedido que haga. Mire, hermano, obedezcamos a Dios, obedezcamos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros individualmente. Y Dios habla a tu corazón y a tu mente. Y Dios pide cosas de nosotros que Dios está demandando de cada una de nuestras vidas para que nosotros las ejecutemos en su nombre. Para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ya la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí hay unas poquitas de obras de carne. Vamos a cocinarlas todas allí en el hoyón. Y manifiestas son las obras de la carne, sentimientos carnales, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas cosas tienen que ver con concupiscencias, tienen que ver con la sensualidad, tienen que ver con la moral, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, etcétera, etcétera.
la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, que hoy se aplaude en el mundo en que se vive. Ya no son 1 más 1. Ahora son 1, 2, 3 y 4. Y peor aún, 1, 2 y 3 y 4 y hasta con animales. Así es. Son los tiempos en que vivimos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No se dice todas las cosas, pero usted y yo entendemos con claridad que todas estas cosas y todas aquellas que se opongan a la voluntad de Dios, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no van para el cielo. Aleluya. Aleluya. No van ni en sueño, ni en visión, no heredarán el reino de Dios. Si su vida o su conducta es algo semejante a lo que la Biblia establece que no se debe de practicar, si lo practica no entra jamás. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Pero si se arrepiente, ¿cuántos alaban al Señor? Pero si hay un verdadero arrepentimiento, Dios perdonará, Dios restaurará y la persona no volverá a vivir esa vida de miseria, de pecado, de adulterio, de fornicación, de homicidio, de borrachera, de cosas semejantes a esta, hechicería, idolatría. Mira, hermano, cada una de estas cosas sería un mensaje por separado. La hechicería, eso es un mensaje aparte. La idolatría, otro mensaje. El adulterio, otro mensaje. Porque hay adulterio moral y hay adulterio espiritual. Y hay fornicación moral y hay fornicación espiritual. Y hay homicidio físico y hay homicidio espiritual. Han habido homicidios dentro de la iglesia. Sí, han habido homicidios dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. No salga nadie corriendo de aquí. Gloria a Jesús. Pero han habido homicidios espirituales dentro de la iglesia. Y ahí sigue la lista que ustedes vieron: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto sin un mensaje por separado. Ahí nada más hay como 30 mensajes y habría que darle como 5 horas de estudio a cada uno de ellos. Uno de los pecados más terribles del pueblo de Israel fue la idolatría, el adulterio espiritual y la hechicería. 3 de los pecados, el más abominable de todos: la idolatría, la hechicería y el adulterio espiritual. Además de estas mismas situaciones en lo que es el sentimiento carnal. Bueno, ahí está, no van a heredar el reino de Dios. Pero Dios es tan bueno que si el hombre se arrepiente, de corazón pida a Dios perdón y deja de practicar. Porque esa es la forma del carnal pensar: no puedo. Cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El espiritual no se justifica, el carnal anda constantemente autojustificando su conducta. El espiritual se humilla y reconoce su conducta. Y cuando se le falla a Dios, le pide a Dios perdón y misericordia. El carnal, su orgullo espiritual, no le permite humillarse delante de Dios. El espiritual vive humillado bajo la mano poderosa de aquel que lo llamó y lo salvó. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que el espiritual se puede ver desde lejos. Y el carnal de igual manera desde lejos lo puede identificar.